Bien, vamos a compartir la palabra y me gustaría que abriéramos el Evangelio de Marcos en el capítulo 15, versículo 25 al 37. Puse el cronómetro porque estoy delimitado. Amén. Y los pastores somos más peligrosos, hermano, con el micrófono, que cuando nos dan cuerda, hermano, no hay cómo nos paren, Jairo. No importa, nos cruzamos con otro. No te asustes, hermano. Amén. Vamos a leer el capítulo 15 del Evangelio de Marcos, capítulo 25 al verso 37. Capítulo 15 de Marcos, Evangelio de Marcos, verso 25 al 37. Estuvimos hace unas semanas atrás celebrando esto denominado Semana Santa, pasión, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Quizás todos el mundo cristiano de alguna manera se conecta a esta fecha, donde recuerda los hechos tan trascendentes del sacrificio de Jesús, y quizá usted también lo ha hecho. Las iglesias generalmente realizan actividades, retiros, vigilias, Santa Cena, a veces los días domingos de resurrección, las iglesias se levantan muy temprano de madrugada, hacen marchas por la calle, celebrando a Jesús, al Cristo resucitado. Amén, y la gente celebra y hacemos un montón de actividades que de alguna manera conectan a las personas en la reflexión de lo que representa el sacrificio de Jesús. Y en el capítulo 15 de Marcos vamos a leer justamente un hecho, el hecho de la crucifixión, pero hay algo muy interesante que quiero compartir con ustedes con respecto al cronograma de la cruz, comparado a un cronograma en el libro de los Hechos. Es un comparativo de horas, y que a través de ese comparado de horas nosotros podemos resaltar tres aspectos que son muy interesantes en cuanto a lo que la iglesia hoy día debe desarrollar, motivar y tener de parte de Dios. Amén. Así que vamos a leerlo en el nombre del Señor, en el capítulo 15, verso 25, que dice lo siguiente: en la hora tercera, cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Verso 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Entonces, vamos a tratar de hablar en unos minutos de este paralelo y este cronograma de la cruz. Y si usted se da cuenta, yo quiero destacar aquí 3 horas, verso 25, verso 33 y 34, que se conectan simultáneamente. Y vemos la hora, el verso 25, la hora tercera, que era el momento cuando Cristo era crucificado. ¿Estamos claros, no es cierto? Vemos en el verso 33 la hora sexta, que en ese momento dice la palabra, literalmente, que hubo tinieblas. Y a la hora novena, porque hubo tinieblas hasta la hora novena, Jesús estaba expirando de la cruz, estaba entregando su espíritu ante Dios. Ahora, si usted se da cuenta que estas horas que aparecen registradas aquí en el Evangelio de Marcos, que es un cronograma, es un horario que estaba conforme al horario judío, al horario hebreo, que es distinto a nuestro horario natural, nuestro. Y cuando hablamos de la hora tercera, estamos refiriendo a las 9 de la mañana. Cuando hablamos de la hora sexta, nos estamos refiriendo
a las 12 del mediodía. Y cuando nos referimos a la hora novena, estamos hablando de las 3 de la tarde o las 15 horas. Verso 25, verso 33 y verso 34. Y cuando nos referimos a esto, estimados hermanos, la Sagrada Escritura siempre nos da luces a través de sus enseñanzas y podríamos decir de sus tesoros divinos. A veces uno puede leer un pasaje una vez y lo puede leer 2 veces y se da cuenta que uno cuando lee un pasaje vez tras vez, Dios siempre entrega luz y luces diferentes en la lectura de ese pasaje. Y a veces podemos encontrar verdades que quizás inicialmente comprendimos de una manera, pero quizás en otro momento, en otra circunstancia, en otro contexto, leemos el mismo pasaje y el Espíritu Santo nos entrega luz de una nueva verdad, de una nueva enseñanza, de un complemento quizás más amplio, quizás más específico de lo que nos está diciendo el pasaje. Entonces, nosotros entendemos que la Escritura nos entrega estos tesoros divinos y estos remas de Dios que impactan de parte de Dios nuestra vida. Yo creo que muchos de los que estamos aquí en este instante hemos sido impactados de una u otra manera a través de la palabra. Amén. A veces escuchamos al pastor y el pastor recibe una palabra de parte de Dios que es traducida a través de un texto de la palabra, un texto de la Biblia, y algunos de los que estamos a lo mejor recibiendo esa palabra recibimos como que si Dios nos estuviera hablando directamente a nosotros. Y nos preguntamos, Señor, ¿cómo tú sabías lo que me estaba pasando? ¿Cómo tú sabías lo que me estaba ocurriendo, lo que estaba experimentando? Pero cuando el pastor, quizás sin saberlo, a través del Espíritu Santo que todo lo escudriña, estaba entregando la palabra exacta, la palabra justa, la palabra pertinente para tu necesidad en ese mismo instante. Amén. ¿Cuántas veces usted ha recibido palabra y Dios comienza a hablar a su vida? ¿Cuántas veces usted ha recibido la palabra del Señor y en ese mismo instante como que Dios le está abriendo el libro y está narrando todo lo que usted está experimentando, pero no solamente para que usted se dé cuenta que está viviendo una situación compleja o adversa, sino que Dios le está entregando una respuesta, Dios le está entregando alguna palabra de respaldo y le está diciendo, quizás hoy día yo te entrego esa respuesta que tú andas buscando. Hoy día yo satisfago tu necesidad. Hoy día yo voy a hacer algo en tu vida que quizás tú por mucho tiempo estás esperando. Y quizás en esta hora el Señor haga algo en tu vida que estás esperando, porque el Espíritu Santo sabe muy bien lo que tú necesitas en este instante. Y no solamente me estoy refiriendo a necesidades espirituales, sino también necesidades humanas, emocionales. Dios es un Dios total. Dios es un Dios completo. Y Dios abarca todas las áreas de la vida humana hasta los más mínimos detalles. Amén. Y si tú has venido con esa expectativa a la iglesia, has venido a congregarte con esa expectativa no solamente de poder ser parte de una rutina cultica, sino has venido acá porque en primer lugar has venido a adorar a Dios en comunión como familia. En segundo lugar quiero venir porque también me reencuentro con mis hermanos y comparto con ellos. Pero en tercer lugar vengo con una expectativa de recibir algo de parte tuya, Señor. Amén. ¿Cuántos han venido con esa expectativa en este día? Amén. Gloria al Señor. En Israel, hermanos, en el pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento se aplicó este sistema de oración que interesantemente constaba de 3 horas, que era justamente la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. A estas 3 horas los judíos oraban de manera muy disciplinada. Para ellos era sagrado orar a las 3, a la tercera de la hora, a las 9 de la mañana, a la sexta, a las 12 del mediodía y también a la hora novena, a las 3 de la tarde. Para ellos era una disciplina, para ellos era un hábito total todos los días orar a esas horas. En realidad a veces nosotros somos muy indisciplinados en la oración, a veces no tenemos una rutina muy disciplinada diaria. Alguien me dijo por ahí, pastor, me dice, yo soy un hombre de oración, yo oro 3 veces al día, tengo esa disciplina. Dije, deja tocarte, le dije yo, para ver si me caigo. Irradias. Y dijo, no, ¿y cuándo ora? Mire, yo oro al desayuno, oro al almuerzo y oro a las 11. Me dejó marcando ocupado el hermano. Y serio. No, se está refiriendo de invertir tiempo en la presencia de Dios. Tomás Wang,
uno de los que lideró la evangelización mundial, un hombre de China, él dijo algo muy interesante. Dijo, usted sabe que la disciplina oriental cristiana acostumbra mantener una oración de madrugada. No sé si sabía usted por ahí. Por ejemplo, la iglesia del famoso David Yonggi Cho, que era antes Paul Yonggi Cho, ustedes saben que después se cambió el nombre. Yonggi Cho estaba jubilado por si acaso. Pero él dijo algo muy interesante. Todo lo que sustenta este tremendo ministerio, Yonggi Cho llegó a tener 1 millón de miembros, Jairo. 1 millón. Se constituyó en ese momento la iglesia más grande del mundo. Tremendos edificios, tremendas instalaciones, un movimiento extraordinario desde el punto de vista tecnológico, ministerios, escuelas de ministerio, una cosa pero impresionante. Pero una de las cosas que él manifestó y dijo, el sustento de este ministerio, uno de los elementos fundamentales de la consolidación, de la expansión, del desarrollo de este ministerio, es la oración. No hay amén, pastor. Es la oración, hermano. Ya, no, esconderme por eso. Amén, hermano. El sustento de los grandes ministerios de Dios, uno de los grandes sustentos y fundamentos del desarrollo, la expansión de la iglesia es la oración. Ahí estamos en sintonía. Gloria al Señor. Amén. Ok, de repente. Es la oración, hermanos. Si yo analizo los avivamientos del mundo, hermanos, los avivamientos, Pensacola, por ejemplo, el típico, no sé si te han escuchado el avivamiento en Pensacola, que un tremendo avivamiento en Pensacola en los Estados Unidos. La típica entrevista al pastor. Es como si entrevistamos al pastor Jairo. Jairo, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo pudiste hacer esto, Jairo? Dime el secreto. Y al pastor de Pensacola le preguntaron, yo tengo ese video, y le dice, mire, le voy a hacer la pregunta que todos hacen. ¿Cuál es el secreto, pastor, del avivamiento de Pensacola? Y él dijo 3 cosas interesantes. Predicamos un mensaje bíblico basado en la Escritura por su nombre. No le añadimos ni más ni menos, es un mensaje totalmente bíblico que se conecta a un mensaje muy evangelístico de presentar a Jesucristo como la esperanza de vida, la esperanza eterna. Pero por otro lado, me pareció interesante lo que dijo, predicamos contra el pecado por su nombre y apellido. Oye, y literalmente era así, porque tenían, así le cuento, tenían unos tarros basureros en los extremos de la iglesia, y el pastor predicaba así, a sangre, contra el adulterio, la fornicación, contra los mentirosos, hermanos, contra la falsedad, contra la drogadicción, y una cosa pero impresionante, que de repente como que algunos no, eso me puede ir toda la gente si yo empiezo a hablar del pecado. Pero cuando él hacía el llamado, hermano, era impresionante cómo la gente corría al altar, abría sus carteras, las mujeres abrían sus carteras, en los tarros basureros caían las drogas, caían las pastillas, los fármacos. Los jóvenes corrían y se sacaban, ¿cómo se llaman estas cosas? ¿Ve que ustedes saben? Se sacaban los piercing, hermano, aquí, y saquen el piercing al pastor, pastora. No es el hoyito que tenéis. Y era impresionante, hermano, ver cómo los jóvenes, y llegaban jóvenes con poleras satánicas, negras y un montón de cosas, y los jóvenes se sacaban la polera, la tiraban al tacho y la iglesia le regalaba una polera y se la ponía y decía, Jesús es vida. Interesante, ¿no? Espectacular. Pero el tercer elemento, la oración. La oración es fundamental para el avivamiento. Amén, hermanos. Amén. Entonces los judíos entendían muy bien, y Tomás Juan decía que hay un fenómeno. En Corea, en China, tenemos que tocar la campana para que los hermanos dejen de orar.
Y es increíble que una persona, el pastor dice que no creía mucho que la iglesia, una iglesia multitudinaria, a las 5 de la mañana está orando en medio de toda la población, la villa, qué sé yo, y él dijo, yo quiero ir. A las 4:30 se tuvieron que ir, o sea que a las 4 en pie, a las 4:30 salieron de la casa, y a las 5 en punto llegan, bueno, él incrédulo, no, que van a haber 2 o 3 hermanos. Pero cuando abre la puerta de la iglesia estaba llena de gente ya a las 5 de la mañana, orando, o en invierno con nieve bajo cero, toda la gente dentro de la iglesia orando, y dice que se escuchaba un murmullo, dice que había gente arrodillada, gente paseándose, todo con una frazada encima, y se escuchaba un murmullo. Toda la gente en un clamor, en una contemplación, en una reflexión con Dios, pero estaban todos los días. Todos los días la gente, antes de ir a sus trabajos seculares, pasaba a la iglesia a invertir 1 o 2 horas de oración. Disciplina. El único edificio encendido en toda la macropoblación era la iglesia. Y él decía, en Corea y en China había que tocar la campanilla para que los hermanos dejaran de orar. En América Latina, dijo él, hay que tocar la campana para que los hermanos se levanten y despierten. Amén. Todo esto conlleva un cierto sacrificio, todo esto conlleva disciplina. Si realmente queremos ver grandes cambios y cosas relevantes, vamos a tener que pagar el precio, estimados hermanos. Amén. Y es idénticamente este cronograma al cronograma de la cruz. En Salmo 55, verso 17 nos dice el salmista, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamará y él oirá mi voz. 3 veces al día. Daniel capítulo 6, verso 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de Dios, de su Dios, y daba gracias delante de su Dios el edicto y la prohibición. Hermanos, ellos tenían una disciplina y sabían muy bien de que ellos tenían que estar 3 veces orando delante de Dios. Y eso traía grandes resultados en sus ministerios y en su trabajo. Y conectado a esta expresión, conectado a esta realidad, nos encontramos con la primera hora, que es la tercera hora. Y está en el versículo 25 que aparece registrado en el capítulo que leímos, el capítulo 15 de Marcos, la hora tercera, que era la hora en donde Cristo estaba siendo crucificado. Y queremos conectarlo también a Hechos capítulo 2. Si usted lee Hechos capítulo 2, versículo 14 y 15, dice la palabra, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. En el contexto anterior del versículo 1 del capítulo 2 de Hechos hasta el verso 13, se narra y se explica el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés 50 días después de la fiesta de la Pascua, en donde habían como 120 reunidos esperando la promesa y el advenimiento del Espíritu Santo que había sido prometido por Jesús. Habían como 120 hombres, sin contar mujeres y niños. Estaban los discípulos quizás ahí también. Estaban reunidos todos ahí esperando, pero en ningún momento dice la Biblia que un viento recio entra al lugar. Esa casa se llena de algo especial y lenguas repartidas como de fuego estaban sobre sus cabezas. Y dice la Biblia que comenzaron a hablar en otras lenguas y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es por eso que podemos decir que la hora tercera es la hora de la unción. Amén. Jesucristo estaba entregando su vida. Jesucristo estaba entregando ahí su vida en la cruz a la hora tercera, las 9 de la mañana. Pero también a esa hora
el derramamiento del Espíritu Santo estaba desatando una gloria inmensa en Pentecostés, y había algo extraordinario que nunca había sucedido, y estaban todos llenos del Espíritu Santo. Y quizás muchos de los que estaban mirando, oye, estos están llenos de mosto. En otras palabras, ¿qué quiso decir? Estaban borrachos. Y el borracho quizás, los borrachos no pueden, de repente hablan puras leceras, hermano. Amén. Pero había algo que no era más poderoso que ellos mismos. Pero Pedro dijo, no, ellos no están llenos de mosto porque son las 9 de la mañana. Como dicen los que les gusta el chinchín, ya de resaca se pasó. Amén, por lo que me han contado. Amén, hermanos. No, ellos están llenos de mosto. Lo que quiere decir el apóstol Pedro, no, ellos están llenos del Espíritu Santo de Dios. Hermanos amados, no tenemos mucho tiempo para poder hablar de esto, pero aquí se explica el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, justamente registrado del verso 1 al verso 13 del capítulo 2 de los Hechos, de los Actos. Hermanos, algo estaba sucediendo en aquel lugar. Este derramamiento del Espíritu fue la hora cuando Cristo era crucificado. Y por medio de la cruz, hermano, de Cristo, se abre la hora de la unción. Amén. Surge en este primer siglo aquella iglesia primitiva. Una iglesia primitiva, quizás con muchos errores, con muchas falencias, quizás no con mucha experiencia, pero fue una iglesia primitiva que comenzó a iniciar la misión de Jesús, pero había llenos del Espíritu Santo de Dios. Con mucha gloria y poder de lo alto surge este especial avivamiento en Jerusalén. Esa hora tercera se derrama también la sangre de Cristo, la limpieza de pecado, de purificación y esperanza a través de la muerte de Jesús. Pero también a esa misma hora se derrama el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Hermanos, en 1901, el gran avivamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa de los Estados Unidos, hermanos, la unción del Espíritu es inigualable. Dios derramó cosas extraordinarias. Tenemos el avivamiento en Mukti, India, los avivamientos que han habido en África, los avivamientos que han habido en Europa, en Escocia, los avivamientos que han habido en América, en Chile, en el año 1909, el gran avivamiento en Chile, que surge en medio de la iglesia metodista pentecostal, en la transición metodista episcopal y pentecostal, en la calle Retamo, en Valparaíso. Los grandes avivamientos que surgen, podemos decir que la hora tercera se abre para las naciones del mundo. Es por eso que una de las cosas que tenemos que pedirle a Dios, Señor, pedimos que la hora tercera se abra para nosotros. Que la hora tercera, la hora de las 9, mientras Cristo derramaba su sangre, tú estabas derramando tu espíritu, pues necesitamos que tú también desates una hora tercera en medio de su pueblo, en medio de nosotros, en medio de la viña, en medio de Puerto Montt, en medio de su iglesia. Señor, abre los cielos y derrama tu presencia, derrama tu gloria, derrama tu espíritu sobre tu pueblo. Necesitamos urgentemente que la iglesia del Señor, la iglesia evangélica, sea encendida por el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos de que Dios impacte este país. Necesitamos que Dios transforme realidades. Necesitamos que Dios intervenga en toda área de nuestra sociedad. Y eso es solamente a través de una iglesia llena de la unción del Espíritu. Amén. Dile que está a tu lado, necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Dile, yo te declaro la hora tercera sobre tu vida. Yo declaro la hora tercera delante de ti. Gloria al Señor. Hermanos, los métodos, las estrategias dentro de la iglesia son buenos. Las metodologías, los planes estratégicos, las cartas GAN de la iglesia son buenas, son positivas. Nuestras visiones, la elaboración de visiones, misiones, valores centrales. Y podemos establecer reuniones de planificación. Podemos organizar, podemos proyectar y podemos traer gente en el equipo técnico que nos ayuda a poder configurar este gran proyecto que a lo mejor podemos tener en una estructura eclesiástica como la tienen ustedes también. Pero yo te quiero decir, si no hay aceite del cielo y fuego de Dios,
nunca habrá resultado. Aunque tengamos muy buenas ideas, aunque tengamos muy buenos proyectos, si Dios no está presente en medio de nosotros, hermanos, simplemente será un proyecto más, una ilusión más. Y yo creo que en la viña Dios está presente. Amén. Dios está presente. ¿Usted se cree eso? Dios está presente en medio de la iglesia La Viña, porque Dios les ha respaldado, porque Dios ha hecho milagros, porque Dios ha sanado enfermos en este lugar, porque hay gente que es transformada por el poder de Dios, porque hay gente que ha venido atribulada y Dios ha impactado su vida y cambiado su realidad, porque Dios ha provisto recursos de la nada y hoy día tienen grandes proyectos. Hermanos, Dios está en medio de esta iglesia. Amén, aplauda al Señor. Gloria a Dios. En 1859 se derrama el Espíritu Santo en New York. La búsqueda incesante del pastor Charles Finney produjo un tremendo avivamiento. Entre los años 57 y 58 hubieron más de 100,000 conversiones. Hermanos, no porque Charles Finney sea más inteligente que nosotros, no porque Charles Finney tenga más experiencia, o porque tenga más experticia, o porque tenga doctorados o PhD. Porque Charles Finney no solamente creía en Dios, Charles Finney le creía a Dios y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y Charles Finney sabe que ocupaba gran parte de su día en la oración. Amén. Es por ello, hermanos, que la hora tercera está marcando para Puerto Montt. La hora tercera está marcando para La Viña. La hora del derramamiento del Espíritu Santo está siempre a las puertas. ¿Cuántos quieren recibir esa presencia de Dios? Declare todos los días, cuando usted se levante, declaro este día la hora tercera. Declaro la hora tercera, la hora del derramamiento del Espíritu Santo. Y tenga la seguridad de que Dios va a hacer cosas grandes. En segundo lugar tenemos la hora sexta, la hora de la visión. Y en el verso 33, obviamente aparece acá del capítulo que hemos leído de Marcos, que había tinieblas. Y podemos compararlo con el verso 9 del capítulo 10 de Hechos. Hechos 10:9. Una experiencia que tuvo el apóstol Pedro, que también después posterior la tuvo con Cornelio, ¿ok? Un gentil. Pero el versículo 9 del capítulo 10 de Hechos dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. ¿A qué hora? Cerca de la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía nuestro. Verso 10, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Ok? ¿Eso fue? ¿A qué hora? A las 12 del mediodía. Oh, mire qué interesante. Es como la hora del almuerzo. ¿O no, Fidel? La hora del almuerzo. ¿No es cierto? Debe ser, Jairo, la hora del almuerzo. Como que nos da hambre, como una colación, algo, quizás ahora. Pero la Biblia dice que cuando él era o sea, él no comió y después oró. No, ya eran las 12 del mediodía. No, por favor, caliéntenme algo mientras yo voy a cumplir con mi papá. Amén, qué disciplina, hermano. Y sube a la azotea y se comienza, y en medio de esa azotea entra en un éxtasis, un lienzo cae del cielo y de cuadrúpedos. Y una voz que dice, mata y come. Pero Señor, si nada inmundo ha probado mi boca. Un judío, esos judíos de ley mosaica, radicales, fundamentalistas, nada inmundo ha probado mi boca. Soy judío, Señor, tú me enseñaste eso a través de la ley. Pero Señor, mata y come, no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Amén. Hermano, comentar la experiencia de Pedro es extraordinaria. Me gusta mucho este personaje cuando entra en ese éxtasis. Pero posteriormente, si usted ve en el versículo 9, 16, verso 44, verso 48, al 48 de Hechos, capítulo 10, vemos después la experiencia que ocurre con Cornelio. Que Cornelio, cuando entra a la casa, un gentil, fue lleno del Espíritu Santo. No llames inmundo lo que yo ya he limpiado. Gloria al Señor. Hermano, a la hora tercera que hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. Había oscuridad. Mientras que a la misma hora en Hechos,
Pedro estaba en una experiencia de éxtasis en la azotea de la casa mientras oraba. El cielo se abrió para Pedro y vio una visión. Es por ello que la hora sexta le vamos a llamar la hora de la visión. Amén. La hora de la visión. A través de la historia, muchas naciones han experimentado un cielo abierto para ellas. Y Dios ha derramado de su espíritu, de poder, de gloria, grandes avivamientos, verdaderos cambios a nivel social. Hermanos, Dios le entrega visión a sus hijos. Dios le entrega visión a sus líderes. Dios entrega visión. Y yo te voy a decir algo, y no podemos hacer toda una conferencia de la visión. Pero yo entiendo algo, que cuando Dios le entrega una visión a un hombre o a una mujer de Dios, ese hombre o esa mujer de Dios nunca descansará hasta que esa visión sea una realidad. Amén. Las visiones de Dios duran entre 15, 20 a 25 años para concretar la visión. Amén. Si hablemos de una gran visión. Por lo tanto, jóvenes, preocúpense de meterse con Dios y decirle: Señor, ¿cuál es tu visión para mí? Aprovechen su juventud para poder ver la visión que Dios les entregó, y no que esta visión se disipe y se convierta en una ilusión. ¿Me comprenden? Los que estamos más viejitos, quizás no, nos quedan los últimos cartuchos para que Dios nos dé la concreción de la visión que Dios nos entregó. Amén. Porque quizás en medio de la visión van a haber dificultades, van a haber caminos ásperos, vamos a tener que atravesar vallas, meternos a ríos, subir montañas, quizás vamos a enfrentarnos a animales fieros, quizás vamos a tener dificultades, pero el hombre que está lleno de la visión de Dios no va a detenerse, porque está tan apasionado con lo que Dios ha entregado que nada ni nadie podrá detener la realidad de esa visión. Y yo le voy a decir, su pastor, le saca un perfil psicológico, yo soy súper observador, está loco, ¿no? Esquizofrénico este pastor. No. No está loco, es crazy. ¿Está loco? ¿Estáis loco? Amén. Mire, cualquiera que lo mire, este compadre está loco. Pastor, su pastor está loco. Está loco. Crazy al cubo. 2.0. 5.0. Pero ¿sabe que yo te voy a decirte algo? Dios anda buscando a hombres locos como él. ¿Me escucha bien? Yo soy tremendamente trastornado también. No, si es verdad, si mi esposa me mira, me mira así, y en los ojos me dice: si no tenéis que nada que hacer, la inventáis, pues, me dice. Ella es una sierva de Dios, por si acaso, ¿eh? Ella camina conmigo, lucha conmigo, peleamos juntos, estamos en el ministerio juntos. Pero de repente Dios te pone cada locura, Jairo. Y no solamente te pone la locura, sino que de repente tú ves que no hay nada. No hay nada. Y Dios te está poniendo algo gigante, pero no hay nada. Está loco. Está loco. Que a veces no puede dormir. Se mueve para allá, se mueve para acá, mira a la esposa, se da vuelta. Así nos pasa. Meditación, oración, reclamo, Señor, conversaciones con Él. ¿Y qué pasa con esto? Amén. Es el trato de Dios, la maduración, el equilibrio con Dios. Pero Dios busca hombres que estén locos por Él y que le crean
a ciegas. Porque cuando hay hombres que le creen a Él, yo te voy a decir, en esa visión que es extraordinaria, Dios opera los grandes milagros y los grandes prodigios. Amén. ¿Cuántos quieren seguir viendo milagros en este lugar? ¿Usted cree que ya está listo? Está equivocado, hermano. Pero esto significa trabajo, esfuerzo, lucha. Quizás dormir poco, quizás pasión, mucho. Pero cuando lleguen a concretar lo que el Señor quería que se concretara, todos vamos a celebrar y vamos a dar gritos de victoria. Amén. A esa hora había tiniebla, había oscuridad, no se veía nada. Pero a esa misma hora Pedro estaba viendo una tremenda visión. Una visión redentiva hacia el mundo gentil. Amén. Una visión clara que al principio él no entendió, pero que después comprendió de que Dios era más grande que su propia ley, que Dios era más grande que sus paradigmas, que Dios era más grande que sus dogmas. Dios era más poderoso. Con Cristo se había roto algo extraordinario. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y tercero, hermanos, la hora novena. El verso 34 del capítulo 15, Jesucristo estaba expirando. Jesucristo estaba entregando su espíritu. Jesucristo estaba culminando su vida en la cruz. Pero lo podemos comparar con Hechos capítulo 3, versículo 1. Y dice, ¿te acuerdas, Fidel? Cogito ergo sum. Me gusta mucho esta experiencia. Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿A qué hora? A la hora novena. Y le pone al lado la de la oración. ¿Amén? Iban subiendo. ¿Y qué pasó ahí cuando iban subiendo? En la puerta del templo había un cojo de nacimiento que pedía limosna. Que todos los días pedía limosna. Estaba postrado ahí, lo traían todos los días y lo ponían ahí a pedir limosna. Quizás todo el mundo conocía al cojo. Me acuerdo. Quizás todo el mundo, y él pedía, ayúdenme, deme una moneda, dame una limosna. Y todo el mundo quizás echaba una monedita o lo miraba. Y todo el mundo conocía al cojo. Pero cuando Pedro y Juan iban subiendo al templo, también él pidió, hombres, por favor, denme una moneda. Y esos hombres se detuvieron, Pedro y Juan se detuvieron ante el cojo, al que estaba postrado, al que estaba inutilizado. ¿Y qué le dice Pedro y Juan? No tenemos oro, no tenemos plata, no tenemos limosna, no tenemos nada que darte en este instante, pero sí tenemos algo. Sí tenemos algo que vale más que una moneda. Sí tenemos algo que vale más que una limosna. Sí tenemos algo que a lo mejor puede cambiar tu vida. No tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. Le pregunto a ustedes, hermanos, ¿usted tiene algo que entregar de parte de Dios? ¿Usted tiene algo de parte de Dios que entregar a las personas? No tenemos recursos, quizás no tenemos muchas capacidades. Quizás usted se sienta aminorado en un rincón de la iglesia. Pero ¿cómo Dios me va a usar? Yo te quiero decir, Dios usa a quien quiere. Cómo quiere, cuando quiere, y de alguna manera usted a lo mejor se siente insignificante, pero a veces Dios usa a los más insignificantes para hacer cosas extraordinarias. Porque es un hijo de Dios. Cantamos, ¿no? Hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanten los brazos. Hijo de Dios. Gloria a Dios. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, ustedes son tremendamente importantes y son el milagro más extraordinario que existe en el universo. Mire que está a su lado y diga, tú eres el milagro más grande que existe. Mírelo, remírelo y recontramírelo. Tú eres el milagro más grande que existe. ¿Y por qué? Porque fuiste redimido por la sangre de Jesucristo y es el milagro más grande. Porque fuiste trasladado de la muerte eterna y fuiste llevado a la vida eterna. No hay más milagro grande que ese. Un juego de eternidades. Amén. ¿Y qué le dice Pedro?
mírame a los ojos, cojito. Mírame. Y luego el cojo lo miró así. Así dice la Biblia. ¿Qué me va a hacer este? ¿Me va a patear? ¿Qué me va a hacer? Mírame, cojo. No tengo plata, no tengo limosna, no tengo nada, pero hay algo que yo te voy a entregar que va a cambiar tu vida, cojo, pero mírame. No te distraigas. No mires para el lado. Enfócate. Y la Biblia dice que Pedro le tomó. Eso es fe. ¿Sabe que esa mano es otro mensaje? La pura mano es un mensaje. Le tomó el brazo. ¿Y qué hizo? Lo levantó. ¿Qué convicción? ¿Qué seguridad? ¿Qué fe tenía Pedro? ¿Qué cosa extraordinaria, Pedro, que él sabía muy bien que nunca Jesús lo iba a abandonar y lo iba a defraudar. Y la Biblia dice que cuando levanta a Pedro al cojo, imagínense, una persona que nunca ha caminado. Quizá Pedro le dijo, ¿sabes qué? Tranquilo, cojito, no digas nada, déjalo entre nosotros. El Señor hizo este milagro. Es como si usted es un mudo de toda la vida, que Dios le habla, usted le diga, quédate callado. ¿O no? El cojo, yo creo que el cojo saltó, gritó. O sea, él estaba caminando, hermano, estaba corriendo, estaba tullido. Sus articulaciones estaban solidificadas, era como que para la única forma de poder sacarlo de ese estado hay que quebrar sus piernas. Pero Dios hizo el milagro en sus tendones, en sus huesos, en tus articulaciones, en su sistema óseo. Dios reconfiguró su mente. Hermano, el cojo saltaba, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, cuando Dios hace algo extraordinario en la vida de sus hijos, no podemos silenciarlo, porque Dios es todopoderoso y Él hace cosas que el hombre no hace. Amén, gloria a Dios. Y el cojo saltaba y glorificaba a Dios y exaltaba su nombre. Hermano, cuando entendemos esto, que a esa hora Jesús estaba entregando su vida, quizás para muchos era la más grande derrota para Satanás. Te maté. Te logré matar, Jesús. Quizás parecía la más grande derrota, pero la muerte de Jesús representó la más grande victoria que ha existido en toda la historia de todo el universo, hermano. Es el milagro más extraordinario. 3 de la tarde. Tercero, la hora del milagro. Amén. La hora del milagro. La unción trae visión. Escuche bien, la unción trae visión. Y esta trae hechos sobrenaturales y milagrosos. El mejor método de evangelismo son los milagros. La cruz nos abre la posibilidad de lo sobrenatural. En Hechos capítulo 4, verso 4, creyeron como 5,000 varones. Pero ellos creyeron, ¿sabes por qué creían? No solamente por el mensaje que daba el apóstol Pedro, o porque ¿sabe por qué se creyeron? Por el milagro del templo de Hermosa. Esos 5,000 varones creyeron a la palabra de Pedro por el testimonio del milagro que ocurrió en el templo. ¿Me escucha bien? Y quizás podemos aquí ponernos en círculo y comenzar a narrar, a testimoniar los grandes milagros de Dios que ha hecho en nuestra vida. Amén. La hora de la unción, hora tercera, 9 de la mañana. La hora de la visión, hora sexta, 12 del mediodía. Y la hora del milagro, hora novena, las 3 de la tarde. Amén, hermanos. Podemos hablar mucho, pero lo voy a cortar por amor a Jairo. Gracias, querida. ¿Cuántos desean
en su vida de que Dios derrame la hora de la unción sobre ustedes? ¿Cuántos anhelan que Dios derrame la hora de la visión? ¿Y cuántos anhelan de que Dios derrame la hora del milagro? ¿Sabe que esto se puede traducir todos los días en nuestra vida? Dios puede derramar su gloria todos los días sobre nosotros. Dios puede llenarnos de su espíritu todos los días. Y Dios puede abrirnos un campo visionario de lo que Dios quiere hacer con nosotros de manera extraordinaria. Y a la vez, a través de la visión, Dios va a comenzar a hacer milagros. Milagros. Si usted analiza el proceso de la viña, es un proceso de unción, de visión y de milagro. Amén. Porque Jairo tuvo que confiar en Dios primero. Y quizás muchas veces conflictos personales con Dios. Y orar y gemir. Pero Dios puso convicciones, puso visión. ¿Y la visión qué ha traído? Milagros, milagros y milagros y milagros. Y seguirán ocurriendo milagros. Seguirán ocurriendo prodigios. Actos sobrenaturales en medio de ustedes. Y la gloria de Dios se manifestará permanentemente en medio de ustedes. Y ustedes darán testimonio al mundo que les rodea de que Dios es un Dios todopoderoso. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, Santo. Bendito es tu nombre. Abraza al que está a su lado. Denle un abrazo ahí. Ahora póngale el hombro ahí. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Comience a orar. Comience a orar por su hermano. Comience a orar por él. Comienza a derramar su oración con su hermano. Y dile: Señor, Señor, abre un cielo. Abre este cielo para mi hermano, Señor. Abre este cielo para la viña. Abre el cielo para el liderazgo de la iglesia. Abre el cielo para los que están sirviendo todos los días. Abre el cielo, Señor. Derrama tu gloria. Derrama de tu espíritu. Derrama de tu unción poderosa sobre este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, que este poder, que este acto sobrenatural nos amplifique la visión, que podamos ver a través de tus ojos, Dios soberano, porque tu visión es extraordinaria. Tu visión es una visión que traspasa los límites lógicos, que traspasa los límites coherentes muchas veces. Tu visión abarca dimensiones que escapan a nuestra lógica humana. Es por eso que la visión, que el que le crea a Dios en la visión, producirá y verá grandes milagros sobrenaturales derramados en medio del camino de la visión, porque el Dios de la visión es el Dios que proveerá los recursos, es el Dios que proveerá los medios, Dios que proveerá todos los recursos humanos, económicos, espirituales para llevar adelante su visión. Y en algún momento, en algún tiempo, en algún kairos de Dios, esta visión será una total y absoluta realidad, y todos podremos celebrar y dar gritos de victoria, porque Dios siempre ha sido fiel. A pesar de nuestra infidelidad, Él siempre ha sido fiel, y Él ha demostrado, y Él demuestra, y Él demostrará su gloria, su poder en medio de nosotros. El Shekinah de Dios, la gloria de Jehová está en medio de nosotros. Y si Dios está en medio de su pueblo, suceden cosas maravillosas. Lo que sucede en la tierra sucede en el cielo, y los cielos son conmovidos por lo que tú estás haciendo en nuestro medio. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Gracias por tu grandeza. Yo te pido, Dios mío, por los pastores. Yo te pido por sus pastores, Señor. Porque los que están trabajando en el equipo pastoral, los que están trabajando en el equipo de servicio, renueva su fuerza, refortalécelos, vitaminiza su vida espiritual, Dios mío, de tal manera que ellos puedan seguir adelante, seguir peleando esta buena batalla de la fe y seguir, Dios mío, expandiendo tu reino. Padre, los bendigo en tu nombre, los bendigo en tu presencia. Los mejores años y los mejores tiempos están por delante de ustedes. Oh Señor, gracias, Padre. Gracias por este tiempo y gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y le damos un fuerte aplauso a Jesucristo.
porque Él se merece toda honra y toda gloria. Muchas gracias, que Dios le bendiga.